Buenas noches compañeros, nosotros somos el grupo número 4 y está integrado por William García, William Figueroa, William Mendoza, Friedman Villatoro y su servidor Wilson Martínez. Ahora tenemos la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Tenemos ahora el alcance de la NIA 560 que habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre dentro de una auditoría de estados financieros. Continuamos con los hechos posteriores al cierre. Nos indica esta NIA que los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Nos da dos situaciones que debemos considerar. Una de ellas es que aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. También tenemos dentro de esta NIA los objetivos que tenemos dos claros y son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieren un ajuste de los estados financieros. Asimismo, reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría para el auditor. Ahora tenemos las definiciones, la cual nos da la norma y dentro de ellas está la fecha de los estados financieros, que nos indica que es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Luego seguimos con lo que es la fecha de aprobación de los estados financieros. Esta es la fecha en la que se han preparado todos los documentos contenidos en los estados financieros. Luego tenemos lo que es la fecha del informe de auditoría, que es cuando cualquier auditor o firma de auditoría pues hace el informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Tenemos ahora lo que es la fecha de publicación de los estados financieros, que es cuando los estados financieros son auditados y el informe de auditoría se pone a disposición de terceros. Y por último, los hechos posteriores, que son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Ahora tenemos esta pequeña línea del tiempo para que podamos ver el orden en el que va cada uno. Los requerimientos. La norma menciona sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que el auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que requieran ajuste o revelación dentro de los estados financieros. También nos habla sobre las manifestaciones escritas que se solicitará a la dirección o responsables de la misma que proporcionen la manifestación escrita. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor discutirá con la cuestión con la dirección. Podemos indicar que el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Si el auditor al momento de identificar un hecho que no haya sido relevado, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y con los responsables del gobierno corporativo de la entidad. Asimismo, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados. Indagarán sobre el modo en que la dirección trata la cuestión en los estados financieros, es decir, si la dirección modifica los estados financieros, aplicará procedimientos de auditoría necesarios y asimismo proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados que contengan la fecha de un nuevo informe de auditoría. No será el anterior a la aprobación de los estados financieros modificados. Y los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, en este párrafo número 14 pues nos indica que el auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, pues la NIA 720 nos proporciona que el auditor realice requerimientos de orientaciones para tratar los hechos que puedan afectar la fiabilidad de los estados financieros y por tal motivo el auditor tenga que rectificar su opinión. En este caso, si el auditor discutirá cuestiones con la dirección y determinará si los estados financieros están o serán modificados, ¿verdad? Y de ser así, pues indagará sobre cómo tratar la cuestión en los estados financieros.
de hechos posteriores, si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios con el fin de obtener un nuevo informe. Abordamos el tema NIA 570, empresa en funcionamiento. Alcance. Trata la responsabilidad que tiene el auditor en los estados financieros en relación con la empresa, en el funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. En este párrafo nos indica que el auditor obtendrá evidencia y adecuada para concluir en los principios confiables de la empresa en funcionamiento, con el fin de que existiera una incertidumbre material relacionada con los hechos que puedan generar dudas para continuar con la empresa en funcionamiento. Asimismo, nos habla sobre un principio contable de la empresa en funcionamiento, que quiere decir que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad de una empresa en funcionamiento que continuará en operaciones de futuros predecibles. Es decir, que básicamente va a seguir generando ingresos que pues, su principal función de la entidad es generar flujos en un futuro. Y asimismo, en esta norma nos indica que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar de sus operaciones por hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad. Responsabilidad de la valoración de la capacidad y la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de la dirección que realice una valoración específica a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. En esta norma nos indica la valoración o la capacidad que la entidad pueda seguir o continuar como empresa en funcionamiento. Asimismo, se requiere que la dirección valore la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Pues en esta norma pues, nos menciona tres factores que son como el grado de incertidumbre que está asociada al resultado de un hecho que se requiere una valoración explícita por parte de la dirección. También nos habla sobre la dimensión y complejidad, que son condiciones o factores que afecten la naturaleza del negocio, y asimismo también nos habla sobre los hechos posteriores al cierre. La responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir sobre la adecuada de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento. Y también pues, nos menciona la fecha de entrega en vigor, que es decir, que en esta NIE es aplicable a las auditorías de los estados financieros a partir del 15 de diciembre de 2016. Objetivos. Los objetivos de las normas son los siguientes. Concluir a través de la obtención de evidencia suficiente y adecuada acerca de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento. Concluir siempre sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material de hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas de la capacidad de la entidad para funcionar. Informar de conformidad con la NIA. Requerimientos. Procedimientos de valoración de riesgo. Bueno, como parte de estos procedimientos, el auditor determinará si la entidad ha realizado una valoración preliminar acerca de la capacidad de la empresa para continuar funcionando y considerará dos puntos importantes. Si ya se ha realizado dicha valoración, indagará ante la dirección acerca de condiciones que individual o de manera conjunta puedan generar dudas significativas acerca del principio de empresa en funcionamiento. Si no se ha realizado dicha valoración, el auditor definirá la utilización prevista del principio contable de empresa en funcionamiento, así como determinará si existen cuestiones que de manera individual o conjunta puedan generar dudas significativas sobre este principio. Requerimientos. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor valorará la evaluación realizada por la dirección para continuar como empresa en funcionamiento. Y para esto lo hará cubriendo el mismo periodo que el utilizado por la dirección de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si el periodo cubierto por la entidad es menor de 12 meses, debe llevarse como mínimo 12 meses, ya que es lo requerido por las normas. Y el auditor realizará esta evaluación considerando toda la información relevante que tenga como resultado de la auditoría. Requerimientos. Periodo posterior al de la valoración por la dirección. Bueno, luego aquí nos dice que el auditor indagará ante la dirección acerca del conocimiento de hechos o condiciones que tenga que vayan a surgir después del periodo de 12 meses, que es el requerido por las normas para realizar la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
En relación a procedimientos de auditoría adicionales, cuando se identifican hechos o condiciones, es cuando básicamente surgen informaciones adicionales a las que ya obteníamos. Entonces el auditor solicitará además e indagará aún más e incluirá información como solicitar la realización de elaboraciones de la empresa en funcionamiento si esta no se realizó, evaluación de los planes en cuanto a actuaciones futuras, pronóstico de flujos de efectivo y análisis de dichos pronósticos y cualquier hecho o información desde la fecha de su valoración y manifestaciones escritas. En relación a conclusiones del auditor, es cuando el auditor evalúa toda la evidencia suficiente adecuada y concluye que eh, eh, la empresa en funcionamiento es correcta. Si existiera una incertidumbre material relacionada con esta condición, pues ya sea de forma conjunta o individual, esto lo evaluará y dará información adicional para que la representación fiel de los estados financieros sea correcta y que los estados financieros no induzcan a un error. Entre las implicaciones para el informe de auditor podemos ver la utilización inadecuada del principio del contable de la empresa en funcionamiento. Cuando a juicio del auditor se considere que se ha utilizado de manera incorrecta este principio contable, pues deberá de generarse una opinión desfavorable. Ahora, si la utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material, en el momento en que se revelen los estados financieros una incertidumbre material, se dará una opinión modificada, con la excepción de que debe de incluirse un párrafo de incertidumbre con el título de incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Si en dado contrario no se revela la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, se deberá de dar una opinión con salvedades o desfavorable. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Deberemos como auditores comunicar todos aquellos hechos o condiciones en relación con las dudas significativas de la empresa en funcionamiento. Si existe algún retraso significativo en la aprobación de los estados financieros, como auditores deberemos de indagar sobre este hecho del motivo del atraso. Ahora hablaremos de la NIA 580, manifestaciones escritas. En cuanto a su alcance, esta NIA trata de la responsabilidad del auditor de obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección y si procede de los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. También nos habla sobre que una manifestación escrita constituye información requerida para el auditor de los estados financieros, por lo cual también se consideran evidencias de auditoría. En cuanto a su objetivo, tenemos 3 puntos: obtener las manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. También fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros y responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección. La norma nos define manifestaciones escritas como el documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En el apartado de requerimientos nos habla sobre los miembros de la dirección a quienes se solicitan manifestaciones escritas y nos dice que el auditor debe solicitar las manifestaciones escritas a la dirección de tal manera que con esto pueda confirmar que cuentan estos con las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se traten. Y nos da un listado de las personas a las que podríamos solicitar manifestaciones escritas, entre presidentes y gerentes. La entidad es la responsable de la preparación de los estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable y también de la integridad de las transacciones. También la entidad tiene que proporcionar toda la información, el acceso a esta de acuerdo con los términos del encargo. Y para ello, el auditor debe solicitar a la dirección que proporcione manifestaciones escritas al respecto de estos 2 puntos principales. La norma también nos habla sobre otras manifestaciones escritas y nos indica que si el auditor considera que, de acuerdo con las manifestaciones escritas que ha obtenido, es necesario obtener adicionales para soportar la evidencia de auditoría, el auditor puede requerir estas manifestaciones escritas, las cuales contengan, por ejemplo, la selección y aplicación de políticas contables, también quizás la deficiencia del control interno, manifestaciones escritas sobre esto, o sobre juicios y criterios adoptados por la dirección en asuntos de importancia, entre otros. La norma nos indica que la fecha de las manifestaciones escritas debe ser lo más próxima a la fecha del informe de auditoría, pero no posterior a este, y que estas manifestaciones deben referirse al periodo o periodos del informe de auditoría. Si el auditor tiene dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, debe evaluar el efecto que esto tenga sobre la evidencia de auditoría en general.
Y por último, la norma nos indica que si el auditor concluye que las manifestaciones escritas no son fiables o la dirección no facilita esas manifestaciones escritas requeridas, podrá denegar su opinión sobre los estados financieros. Licenciado, compañeros, gracias por su atención.